Bien, bueno, estamos grabando otra vez. Les quería mostrar lo que les comentaba, digamos, la diferencia entre el modelo clásico de red convolucional y estos modelos de una sola pasada. Es que ahora, para hacer detección de objetos, ya no tengo que pasar, digamos, la imagen de forma pura, sino que tengo que, digamos, antes la etiqueta, ¿se acuerdan? Era la imagen y decir, bueno, qué objeto había en esa etiqueta. No mucho más. Ahora lo que cambia es lo siguiente. Es que para cada imagen, por ejemplo, tengo que hacer algo de este estilo. En donde con algún programita, por ejemplo el label IMG, voy a definir las clases de objetos que voy a tener adentro, por ejemplo persona o lo que sea, ¿no? Este es un ejemplo acá con esta imagen de un partido de fútbol, en donde después a mano generalmente dibujamos las cajitas y decimos, bueno, acá hay una persona, acá hay una persona, acá hay una persona, por ejemplo acá hay una pelota, ¿no? Y dependiendo de lo que haya voy a ir etiquetando, y esto me va a generar, asociada a ese archivo de la imagen en particular, un archivo con extensión XML, en donde en ese archivo voy a tener metadata de esta imagen, en donde en principio va a estar el nombre del archivo original, el tamaño original de la imagen en píxeles, y además de eso las etiquetas que fueron dibujadas en esa imagen. En este caso va a tener como una parte con 3 etiquetas, en donde va a decir había una persona en tal coordenada, en el centro con tal coordenada y tal coordenada, y con la caja de tal alto y tal ancho. Había otra persona con el centro en tal parte, con la caja de tal alto y tal ancho, y había otra persona centrado en otra parte, con la caja de tal alto y tal ancho, ¿no? Entonces, cuando entrenemos el modelo, lo que le vamos a pasar son estas dos cosas, digamos. La imagen original, pero la etiqueta va a estar en este archivito XML, en donde ahora después el modelo va a saber y se va a enfocar en aprender características relevantes dentro de esas cajas. En base a eso, después, cuando pasa una imagen nueva, cuando está entrenado, lo que va a hacer, si detecta esos objetos para lo que fue entrenado, me va a decir, mira, en estas coordenadas tenés el objeto y después si querés dibujar la caja, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer todo ese etiquetado a mano. Hay programas ahora que te lo etiquetan y demás, se puede usar IA para etiquetar imágenes, pero bueno, tradicionalmente se hacía a mano, y esto era un laburo bastante tedioso para realizar, ¿no? Bueno, ¿qué otros usos se les puede dar a las arquitecturas de redes convolucionales? Es algo que vamos a ver ahora un poquito, pero uno de ellos es, y bastante interesante, es el... Déjenme ver que no sé por qué. Son los que se conocen como autoencoders. Autoencoders que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es un autoencoder? Van a ser dos redes, si se quieren, digamos, dos redes como las que ya conocemos, pero trabajando como en equipo, en conjunto, para resolver cierto problema, y nos va a brindar ciertas ventajas o particularidades, digamos, ¿no? Entonces, un autoencoder va a estar compuesto por 3 partes principales, en donde vamos a tener una primera red que va a ser el codificador, después una parte que es lo que vamos a conocer como bottleneck o espacio latente, y una segunda red que va a ser un decodificador. ¿Cuál es la idea del autoencoder? Es darle por ejemplo, una imagen de entrada a una red convolucional. Fíjense, acá sería como la red convolucional que determina y llega hasta la extracción de características. Acá como no tenemos la parte de clasificación. Acá sería como los últimos mapas de características extraídos, los más chiquititos de todo, con la información más relevante de estas imágenes que fueron entrando. Y después esos mapas de características
sí, aplanarlos y mandarlos como entrada de una segunda red convolucional, ya no de una red de clasificación como lo veníamos haciendo, sino una convolucional, pero armada a la inversa, o sea, una convolución y la otra como hace la convolución inversa. ¿Y qué es lo que busco? Es que a la salida de ese decodificador obtener exactamente la misma imagen que obtuve a la entrada. O sea, le voy a pasar una imagen, quiero que le extraiga todas las características y después con todas esas características recuperar la imagen original. Si uno lo piensa por ahí medio rápido, dice, ¿para qué queremos hacer eso? Es como, no sé, digo, como que yo le paso una imagen con el número 4 y quiero que me devuelva la misma imagen con el número 4. Y uno dice, ¿para qué querés hacer eso si ya la tenés a la imagen? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, el sentido de esto es que, primero, pasa a ser, en vez de un enfoque de aprendizaje supervisado, donde necesitábamos las etiquetas, saber lo que teníamos en la imagen, hacer algo no supervisado. O sea, ya no me importa qué había, porque yo lo que quiero hacer es, te doy algo a la entrada, sacarle las características y con esas características recuperarme lo que tenía en la entrada. No me importa lo que sea. Entonces pasa a ser un etiquetado, lo cual es bastante bueno porque me ahorro de tener que etiquetar un montón de cosas o de tener que conocer qué es lo que estoy buscando. Si busco patrones específicos que desconozco, ahora vamos a ver la funcionalidad de los encoders, ¿no? De los autoencoders. Pero bueno, eso es un poco cambia la forma de ver esto, ¿no? Es aprendizaje no supervisado. Sí, bien. Tengo una consulta. ¿Puede haber pérdida, ¿cómo se llama, de cuando se codifica y después cuando se decodifica? Va a haber pérdida. La idea de esto es que tratar de mejorar el encoder y el decoder para que la pérdida sea lo menor posible o nula, digamos, ¿no? Lo buscamos hacer lo mismo, que salga lo mismo. Perfecto. Va a depender de la cantidad de imágenes que tengas para entrenar el decoder y el encoder, ¿no? Y la forma que le des acá. Digamos, acá cada uno de nosotros va a tener que armar esta red como mejor nos parezca y esta otra como mejor nos parezca, ¿no? Bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? Entonces, no, porque hasta ahora todo muy lindo, pero ¿para qué sirve? Esto tiene muchísimas utilidades. Pero sería, antes de que veamos estos pasos, digamos cómo funciona esto. Vamos a generar predicciones nuevas, pero le paso X, una imagen X, y pasa por el codificador, llega al espacio latente y se toma como entrada del decodificador y obtengo una salida que no va a ser exactamente igual, por eso lo llamamos X' acá, pero lo que buscamos es que se aproxime lo máximo posible, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a ajustar todos los parámetros de la red con el backpropagation y volvemos a pasar la imagen, ¿no? Y así, hasta que esto sea lo más parecido posible. Vamos a repetir todos estos pasos. Ese sería el entrenamiento, ¿no? De cómo entrenar este autoencoder. ¿Para qué lo voy a usar después? Y por ejemplo, uno de los usos clásicos es la detección de anomalías. Entonces, ¿en qué sentido voy a detectar anomalías? Por ejemplo, yo les decía que un buen uso o lo que se suele usar para no un buen uso, sino un uso típico de las redes convolucionales es por ahí detectar objetos en radiografías, por ejemplo, en un ambiente de la medicina. Pero recuerden que para estas arquitecturas de Deep Learning lo que necesitamos es muchos datos, ¿no? Muchas imágenes en este caso para poder entrenar un buen modelo y que sea realmente eficiente y demás. ¿Cuál es el problema? Que en varios dominios de los problemas, yo por ahí puedo contar con muchas imágenes. Pero hay dominios muy particulares que no hay tantas imágenes. Por ejemplo, en la medicina es uno porque hay toda una privacidad con el paciente, un montón de permisos éticos que hay que cumplir, lo cual es bastante difícil conseguir dataset de medicina. Pero además de eso, si yo quería descubrir, digamos, detectar perros y gatitos, y bueno, me busco 500.000 imágenes de perrito, sacaré, tardaré más tiempo, pero las sacaré. Me busco 500.000 imágenes de gatito, tardaré tiempo, pero las voy a conseguir. Y tengo clases balanceadas, entreno una red convolucional y llego al mejor resultado posible. Ahora,
cuando busco, por ejemplo, enfermedades en radiografías o cualquier otra cosa medicinal, generalmente, porque digamos, gracias, por suerte, eh, la mayoría de la gente que uno atiende, digamos, son menos la gente que está enferma que la que está sana. Entonces, si yo tengo a lo largo de años un montón de radiografías, lo que me va a terminar pasando es que voy a tener de 500.000 radiografías que saqué, tal vez 480.000 sean de gente sana, que no tenía nada, y 20.000 nomás de gente con alguna anomalía. Entonces, si yo quisiese entrenar un modelo, esto va a hacer que esté muy desbalanceado si pongo todas las imágenes, porque mi modelo va a ser muy bueno detectando gente sana, pero no tan bueno detectando gente que está enferma. Se va a equivocar más. Y la verdad que en ese caso lo que menos nos importa es detectar gente sana, digamos, el que está sano, lo que más interesante es detectar si alguien no está bien para poder atenderlo a tiempo. Entonces uno dice, bueno, no entrenes con las 480.000, quédate con 20.000 de la sana y 20.000 de las que tenés algo, y vamos viendo. Está bien, ahí balanceamos las clases, pero la cantidad de datos se redujo drásticamente. Por lo tanto, el modelo que voy a obtener va a ser bastante menos eficiente que si hubiese podido entrenar con las 500.000. Podemos hacer aprendizaje por transferencia, lo que ustedes quieran, pero bueno, hay que ver qué nos da. Pero una alternativa es usar autoencoders. ¿Y cómo usaríamos un autoencoder? La idea sería, descarto esas que tienen la enfermedad, la que sea, la anomalía, y me voy a quedar, por ejemplo, para este ejemplo que veníamos charlando, de 480.000 radiografías de gente sana. Entonces, voy a entrenar el codificador con imágenes de radiografías normales, que se forme el espacio latente, y después de ese espacio latente voy a entrenar, lo voy a usar para alimentar el decodificador, y quiero que me genere las mismas imágenes que tenía la entrada de estas radiografías en buen estado, ¿no? A través de cada entrenamiento con el error más pequeño posible. Por lo tanto, luego de un buen entrenamiento, este autoencoder, si yo le paso una radiografía con una imagen normal, la salida me va a dar una radiografía muy parecida a cualquier otra radiografía en un estado normal, ¿no? Porque es lo que aprendió el codificador. Le pasa una radiografía y te devuelve una radiografía similar, lo más parecida posible a la que le entra. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo detecta una anomalía? Es que si yo ahora le paso como entrada una radiografía que tiene una anomalía, o sea, tiene algo en la radiografía distinto a lo que tienen todas las radiografías de gente o de imágenes normales, el autoencoder, cuando quiera decodificar eso, el error que va a tener a la salida va a ser más grande que lo habitual. O sea, que lo que voy a tener es una imagen distorsionada, con mayor error. Algo podría, si lo quieren ver gráficamente, sería de este estilo, ¿no? Digamos, yo paso una imagen normal y tengo a la salida tal vez otra imagen, no la misma, pero muy parecida a la que entrada. Ahora sí, en la entrada le mando algo anómalo, la salida va a estar distorsionada. Voy a tener y al tener un error grande, que ese umbral lo vamos a definir nosotros, digamos, si yo sé que en general nuestro encoder tiene más o menos un error de cierto nivel, vamos a poner que si el error a la salida es mayor a ese, es porque hay algo no habitual o algo anómalo en esa entrada. Entonces, comparando esos errores de salida, puedo determinar y decir, che, en esta radiografía hay algo que no está bien. No tenemos hay algo que está mal. También no voy a poder decir qué exactamente está mal, pero puedo determinar, acá hay una anormalidad. Anda a ver un especialista porque hay que ver qué está pasando acá, ¿no? Ese es uno de los usos de los autoencoders. Pero no es el único. Otro de ellos es bastante utilizado, es la eliminación de ruido en imágenes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto en código en un ratito, en donde, por ejemplo, ¿recuerdan el dataset de Meninst que tenía los dígitos? Bueno, imaginémonos que vamos a ese dataset original le aplicamos ruido. O sea, le aplicamos una modificación a cada uno de los píxeles, en donde cada imagen ahora se ve como esto que está acá abajo.
Y lo que vamos a hacer es entrenar el autoencoder con estas imágenes distorsionadas, imágenes con ruido. Entonces se van a codificar, se van a ir al espacio latente, se van a pasar por el decodificador y voy a tener una imagen a la salida. Pero esa imagen a la salida va a ser parecida a esta que está acá, porque es lo que tuvo de entrada. Pero ¿en qué le voy a cambiar acá? Es que en vez de contrastar la imagen que tenga a la salida con estas que tuve de entrada, las voy a contrastar con las originales que teníamos de dígitos antes de aplicarle un ruido. ¿Esto qué va a hacer? Que como yo tenía ruido y salió algo ruidoso y lo comparo con las originales, me va a decir, che, el error es muy grande, va a empezar a corregir los pesos de la red esta, para que cuando entre algo con ruido, a la salida tenga algo sin ruido. ¿Qué gano con esto? Que ahora podría tener imágenes ruidosas de dígitos, de lo que sea, y hacerle como una corrección a esas imágenes y sacarle ese ruido que me está molestando para obtener imágenes más nítidas, como en este caso, ¿no? Digamos, si se trata de ser ruidoso, puedo hacer imágenes sin ruido. Eso es bastante utilizado también con eso. Otro de los usos de los autoencoders son la reconstrucción de imágenes. Esto por ahí lo has visto en alguna IA o algo, de que tengo una imagen que le falta un pedazo y me lo completa con IA, digamos, ¿no? En algunas cosas le pifia menos, en otras le pifia un poco más, pero son bastante buenos, digamos, los autoencoders para resolver este tipo de problemas, ¿no? De completar faltantes en imágenes, reconstruir imágenes. Otro de los datos es, otra de las formas y usos que le puedo dar al autoencoder es generar datos sintéticos. Tengo pocos datos de una temática y no quiero ir a recolectar nuevos, no puedo porque es muy costoso. Puedo generar nuevos datos. ¿Se acuerdan que aplicar cualquier modificación a una imagen original para el modelo es una imagen nueva? Así que puedo hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entreno el autoencoder tradicionalmente, lo entreno para que dado una entrada me trate de dar la misma entrada, la misma salida. Una vez que terminó ese entrenamiento, cuando voy a hacer predicciones, no uso el autoencoder completo, sino que voy a utilizar desde el espacio latente en adelante, o sea, el espacio latente y el decodificador nomás. ¿Qué voy a ir a hacer acá? En realidad lo voy a usar todo porque la imagen va a entrar por acá, el autoencoder va a seguir siendo el mismo, pero en el espacio latente lo que voy a hacer es aplicarle un ruido aleatorio a cada una de esas neuronas que tengo en el espacio latente. Entonces, entro en la imagen original, genera espacio latente y le meto una modificación cualquiera a ese espacio latente. Al aplicar esta modificación en el espacio latente, cuando el decodificador quiera reconstruir la imagen, ya no va a reconstruir la misma imagen que tenía a la entrada, porque yo le apliqué ruido acá. Entonces, ¿qué me va a reconstruir? Me va a reconstruir otra imagen, parecida, pero otra. Entonces voy a generar datos sintéticos, de lo que se conoce como datos sintéticos. Si lo quieren ver en un ejemplo gráfico, sería este, ¿no? Entra este gatito, debería darme este otro que está acá, pero al aplicarme ruido me genera este gato que está acá. Que sigue siendo un gato, pero es otro, distinto al que teníamos, ¿no? Entonces es un uso también interesante que se le puede dar al autoencoder, que pueden ir utilizando, digamos, para hacer este tipo de cosas. También se puede hacer para utilizar los autoencoders aplicando algún tipo de clustering en el espacio latente, hacer segmentación, que va a meter ahí, entrar el autoencoder, pero después en la parte del espacio latente le aplico algún clustering que me agrupe y esto me hace segmentación de imágenes. También es un uso que se le puede dar al autoencoder. Bien, con eso respecto a lo que es autoencoders. Nos queda un poquitito más. Esperen que voy a cortar este video de autoencoders, así los tenemos bien separaditos. Y a lo último vemos la práctica de lo que es autoencoder y lo que vamos a ver ahora, que son las redes adversariales generativas. Un segundito.